Pues, chicos, muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. Perfecto. Sí, Vamos señora. a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, 16 de febrero. Y primero que todo, quiero preguntarles cómo se encuentran. Bien, sí, señora. Profe. Gracias, Valeria. Valeria fue la que me contestó. Bueno, primero que todo, entonces vamos a recordar las pautas para tener una clase Hola, buenos días, profesora Lilian. adecuada. Joan, buenos días. Recordamos las pautas primero, ¿vale? A ver. ¿Cuál? Buenos Bueno, días, ¿les ayudo? profesora. Buenos días. La primera, les voy a ayudar. Entonces, la primera es entrar puntuales a la clase, ¿verdad? La segunda, ¿Portar el uniforme? bien. La tercera, ¿No interrumpir a la profesora cuando está hablando? bueno, esa hace más referencia a pedir la palabra, ¿cierto? Respetar la palabra. No solo a la profesora, sino a los compañeros. Perdón. Alzar Entonces, la mano antes que otro compañero esté hablando. muy bien. ¿Qué más tenemos? Y realizar las actividades propuestas, ¿cierto? Recordemos el buen Sí, uso de señora. las plataformas. Recordar el buen uso de las plataformas. Tratar de evitar los emojis, ¿cierto? Porque a veces distorsionan la información. Entonces, ser muy puntuales y precisos. Hacer buen uso del chat también del grupo. Entonces, eso es importante. No solo en la clase de español, sino en todas las clases, porque es que es una forma de respetar a los demás. ¿Sí? Pues cuando nosotros estamos usando chat en una clase, se supone que es para participar o para responder algunas preguntas, para interactuar de manera adecuada. Entonces, bueno, teniendo claro eso, entonces vamos a continuar. Tengo 22 en clase. Hoy entramos un poquito tarde porque pensé que ya les había mandado el link, pero bueno, lo podemos solucionar, entramos a tiempo. Pero algunos sí pues están llegando tardecito. Entonces, bueno, ¿cómo le fue con la guía de la reputación? Terminamos la guía, ¿verdad? Sí, señora. Señora. Perfecto. ¿Alguna duda sobre Sí, ese señora. trabajo? No, Sí, señora. señora. Está bien. Profe, yo. ¿Sí? ¿Con quién? Recordemos pedir la palabra. Valeria, no te escucho. Valeria. ¿Sí? Punto 14, fue lo único que no entendí. El punto 14. A ver. Relaciona los enunciados con sus ejemplos, ¿vale? ¿Ese? Sí, señora. Bueno. Entonces habían. ¿Quién era bueno, ¿quién me puede decir? A ver, el 14. Estoy compartiendo ya pantalla, ¿no? No, señora. A ver, regálame un segundo, por favor. Ahora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. No, Sí, señora. Profe, no. ¿No? ¿Seguro? Sí, ya. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, Sí, les voy a ayudar. Les voy a ayudar con una. ¿Cuál de todos esos textos que aparecen al lado derecho hacen parte de un narrador protagonista? Entonces, subió al autobús otra mujer. Bueno, siguiente. Con un vago aspecto de ángel anunciador. La responsabilidad oprimía mi cuerpo como una coraza agobiante. Yo adiviné su envidia, sus celos, su resentimiento. Entonces, ¿cuál hace parte de que sea el narrador protagonista? Profe.
Con un vago aspecto de un ángel anunciador. No, ese es yo. Esta sería Su envidia. envidia, sus celos y su resentimiento, profe. Sí, muy bien, porque es que el narrador, cuando es protagonista, soy yo. Mira, aquí te está dando la pista. ¿Sí? ¿Ya lo entendiste, Valeria? Ahora, ¿cuál de estas no es de narración literaria? ¿Cuál de esas? La responsabilidad oprimía a mi cuerpo como una coraza agobiante. Fíjate que aquí hay una figura literaria que se llama comparación. Oprimía mi cuerpo como. Entonces, esta es, cómo hace que sea una comparación, por lo tanto es una descripción literaria. Y entonces vamos a darle, ay, aquí me voy a cambiar el color. Ay, yo quiero cambiar el color, déjenme cambiar el color. No me deja cambiar el color. Bueno, pero entonces esta, la de responsable, puede ser una descripción literaria, entonces esta puede ir con esta. Y con un vago aspecto de ángel anunciador, esa viene a ser una metáfora, o sea que esto es otra descripción literaria. Y subió al autobús otra mujer, no es literaria, es normalita, debería haber quedado así. ¿Listo? Bueno, las otras ya son de comprensión. ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese taller anterior? No, profe. No, señora. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con el taller del día de hoy. Ninguna, buena. Profe, en el punto 11. Bueno, ese taller se supone debían haberlo subido ayer, ¿no? Pero igual yo les dije que... ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Está bien? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí están bien? Bueno. ¿Qué están viendo? Sí, señora. ¿Qué están viendo? Un nuevo taller. El Criterio segundo taller. Ah, qué bueno que estén viendo el nuevo taller. Sí. Bueno, entonces, este cuadrito, ustedes lo hacen allá o lo tienen pendiente, que esto es lo que vamos a ver. ¿Listo? Recordarles que vamos a leer el texto de La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Ya lo consiguieron? Sí, señora. Ya, Bueno, profe. No, los que no lo han conseguido, los No, niños de profe. grado 11, los niños de grado 11 No, profe. vuelven el libro, ¿yo? Entonces me escriben por el WhatsApp y yo les doy el número para que de pronto lo puedan conseguir con ellos. Los niños de grado 11, los de la papelería, ellos tienen el libro La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Listo? Pasaron los comerciales, continuamos. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar, por favor, colocan como título los géneros literarios. Nosotros el año pasado habíamos hablado de géneros literarios, vamos a hacer como un repasito y continuamos, ¿listo? Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué características tiene un cuento? Inicio, nudo y desenlace. Inicio, no, el desenlace. El mito, la leyenda, novela, ¿todos tienen eso? No, profe. Pilas. Los géneros, el género narrativo tiene una estructura y tiene inicio, nudo y desenlace. No siempre en ese orden, pero sí lo tiene. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo digo cuento, ustedes me van a decir a qué género pertenece. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces voy a preguntar. Y el que quiera, pues alza la manita. ¿De acuerdo? El que quiera responder. Listo. ¿Cuántos géneros literarios hay? O bueno, se la cambio. ¿Qué clase de género literario existe? Iron, cuéntame. El mito, la leyenda. Yo, Gracias, Iron. ¿Quién más?
¿Quién más dijo yo por acá? A ver que estoy mirando. Es que si me voy a la María guía. Alejandra. María Alejandra, recordemos que vamos a dar en la manita para pedir la palabra. Género lírico, ¿Sí? género épico, género dramático y género didáctico. Bueno, entonces existen unos géneros que los llamamos géneros mayores y otros que se llaman géneros menores, ¿cierto? Entre los mayores están el épico, el narrativo, el lírico y el dramático. Teniendo en cuenta eso, ¿ya se acordaron que el año pasado lo vimos? Teniendo en cuenta eso, por ejemplo, a ver, John Freddy, ¿el cuento a qué género pertenece? Profe, ¿me repite otra vez la pregunta? Perdón. ¿El cuento a qué género pertenece? Narrativo. Muy bien, narrativo. A ver, Ángela, ¿el mito a qué pertenece? Ángela, Narrativo. también es narrativo. David Santiago, la leyenda. Santiago. Acuérdense que debemos encender las cámaras para responder, ¿no? Bueno, Santiago. Santiago Al no género contesta. literario. Ah, pero ¿a cuál de los géneros mayores? Narrativo, dramático, lírico. Santiago, Narrativo. narrativo. Aquí dice tiempos. Aquí, bueno, el tiempo no es un género, pero ustedes se acuerdan, este es un elemento del género narrativo. ¿Qué es el tiempo, Gonzalo? Bueno, Jan, Joel, ayúdale, perdón, Joel, ayúdale a Gonzalo a qué es el tiempo, o qué colocamos allí, o qué se analiza. ¿Cómo, profe? Que es que no lo escuché bien. El tiempo. El tiempo. ¿Qué es que analizamos cuando decimos, a ver, el tiempo? Bueno, recordemos que cuando estamos hablando del tiempo, hace referencia obviamente al tiempo atmosférico, que es el clima, o al tiempo cronológico, que es el tiempo, ¿verdad? El tiempo de duración. ¿Sí, Jan? Quizá no tienes una buena conexión, Jan, por eso no te escucho bien, pero vas a tratar de escuchar entonces las intervenciones de tus compañeros. Bueno, novela, a ver, Joan Mendoza, la novela, ¿a qué género pertenece? Joan, pues se me fueron todos. ¿Me están escuchando, chicos? María Alejandra, bien. Yo sí, profe. Gracias. María Alejandra, la novela, Narrativo. ¿dónde la ubicas? Narrativo. Narrativo. Muy bien. El teatro. Sí, señora. El teatro. Valeria Caballero.
Laura Camila me está pidiendo la palabra. El teatro, Profe, es el género literario. pero ¿cuál de los géneros, mami? Narrativo, lírico o dramático. Laura Dramático. Camila, dramático. Laura Camila, ¿qué es un personaje entonces? ¿Te escuchamos, Laura? Vicky, Profe, es la persona que cuenta los hechos. bueno, ese sería el narrador, el que cuenta, ¿verdad? El personaje es, digamos, quien actúa, que a veces el narrador puede ser personaje. Bien, Stephanie, diálogo, ¿qué será diálogo? Género narrativo. El diálogo, pero ¿a qué pertenece? Narrativo, ¿verdad? No te había escuchado. Bien. ¿Y el poema? Lírico. Lírico. Aunque el diálogo también puede ser un elemento del género dramático. Bueno, como ya recordamos, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente video. Se llama El cazador de tortugas. Y de acuerdo a ese video, ustedes me van a responder qué narra el abuelo a su nieto, la historia que narró el abuelo, tiene elementos fantásticos o extraordinarios, cuáles fueron y por qué el abuelo conoce esas historias y qué tipo de historia es esa. ¿Listo? ¿La tienen? Entonces vamos a ver el videíto. Por acá, el cazador de tortugas. ¿Ya lo están viendo? No, señora. No, profe. Profe. Señora. ¿No ven? Profe, se ve la guía toda. Ah, entonces espérame, dejo de compartir. Vamos a mirar acá, me toca dejar de compartir esta y volver a compartir. Ahora sí, vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces van a estar atentos. Sí. Mm, Profesora, no nos escuchan. Ahora no escucha. Profe, no se escucha. No. Perdón. No Ahora escuchan nada. vamos a ver. Ahora sí. No, profesora. No, señora. No, profe. No escuchan nada. Espérame a ver. Es que esta. Profe, en el fondo sí se escucha. Lo que pasa es que todos tenemos que apagar el micrófono porque como Ay, hablan, gracias. Listo, Valeria. Entonces vamos a apagar los micrófonos. Vamos a apagar el micrófono y el sonido del equipo. Vamos a escuchar. A ver, ahora sí. ¿Listo? ¿Mejoró? Profe, no veo la imagen, el video y no se escucha nada. Profe, no se Espérame a ver qué hacemos acá con esta presentación. Dejar de compartir el audio del sistema. No, toca compartirlo. Presentando. Vamos a ver, regálenme un segundito, por favor. Que también.
Bueno, vamos a hacer otro intento a ver. Opciones. Ay. Hasta aquí esto. A ver si ahora mejoramos. ¿Me cuentan? ¿Mejoramos? Profe, no escucho nada. profe, no escucha. No escucha. Micrófono para Profe, no. ¿Qué hacemos con este cazador de tortugas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Se las voy a enviar al WhatsApp. Ustedes la van a ver y allí responden las 3 preguntitas. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, profe. Sí, Sí, profe. señora. Listo. Entonces, ese punto lo hacemos ahí. Bueno, vámonos entonces a continuar. Ahora se me perdió la guía de trabajo. ¿Dónde estás que no te veo? Lenguaje set. Ya. Ahora, ¿ya están viendo la guía de nuevo o no? No. No, señora. No, señora. Pantalla. Listo, regálame un segundo. Entonces, Señora. ¿Listo? Bueno, entonces esta primera parte ya la tenemos entendido que es responder a partir del videito. ¿Sí? Bueno, este mapita lo van a hacer ustedes ahí en su casa. Lo hacemos, vamos a recordar. Primero vamos a leer y luego ustedes lo van a hacer ahí en hojitas cuadriculadas, bien bonito, para que recuerden algunas cosas importantes que pertenecen a los géneros narrativos, ¿sí? Profe, y cuando hagamos el mapa, ¿toca pegarlo al cuaderno o a la carpeta? Lo vamos a dejar en el cuadernito mejor, ¿listo? Sí, señora. Es perfecto. Entonces, esta es la segunda actividad. Ahorita la leemos, pero ustedes deben hacerla, ¿no? Bueno, y vamos a leer qué es un género literario y qué no es un género literario. ¿Listo? Luego vamos a hablar sobre tradición oral. Respondemos esto, ¿sí? Esto que está resaltado en naranja, esto es para escribir en el cuaderno. Escribimos el título. Este que acabé de resaltar con esto que está en naranja. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. esto también, de acuerdo a lo que está ahí, es ubicarlo, investigar 5 platos típicos. Esto que está aquí debajito también lo escribimos en el cuaderno. Los que están como encerrados con color, esto. ¿Sí? Esto también es para escribir. Esto. Bueno, que aborda la literatura. A partir de esta copla, de estas coplas, vamos a investigar el significado de Chimbilaco, a qué hace referencia, en qué país. Bueno. 7. Consulta en tu comunidad o por la red obras literarias propias de Sotonorte, la obra, el autor y a qué género pertenece, si es narrativo, si es lírico o si es dramático. ¿Sí? Entonces, eso es autores de la región. Si encontramos autores californianos, mejor. ¿Listo? El 8 dice, crea tu propia copla a partir de que una copla después es una estrofa de 4 versos, que es una composición poética que usa rimas. Ustedes se acuerdan que son las rimas, ¿no? ¿Que existen rimas qué? Consonantes y consonantes. Gracias, consonantes o consonantes. Bien. Y revisemos aquí arriba en la guía del ejemplo. ¿Qué tipo de rima tienen? A ver, para recordar. Ahora no me deja subir. Ya. Si vas para atraco abajo, lleva tu toldo y tu gato, porque de día pica el mosco y de noche el chimbilaco. ¿Qué tipo de rima tienen?
Consonante. Asonante. ¿Quién habló? Es que no le escucho aquí. Laura Camila. Laura, ¿cuáles están rimando? ¿Consonante? Laura? ¿Cuál es el primero? ¿Qué más? ¿Cuáles riman? ¿Abajo con qué rima? ¿Con qué puede estar rimando? Ajo, Gato. con gato, ¿cierto? Y de pronto con vaco. O sea que estas tres tienen vocales similares, ¿cierto? Iguales, perdón. Entonces esta sería una rima asonante. Muy bien. Ahora miremos en segunda. Pachirimoyas guateque, pa naranjas machetá, para muchachas bonitas, somondoco y guacayata. ¿Cuáles están rimando ahí? Machetá y Guayatá. Guayatá. Bueno, esta con esta, ¿verdad? Vamos a ver si le puedo cambiar acá el color. No me deja cambiar el color. Bueno, listo, muy bien. ¿Y esta qué tipo de rima es? Consonante. Consonante. Asonante. Pero mire que la vocal es asonante. Mira, fíjense que las vocales son Asonantes. distintas. Asonante, profe. Bien, asonante. Entonces, esas son algunas cositas para tener en cuenta a la hora de crear su propia rima. ¿Listo? Vamos a continuar entonces explicando la 9, la literatura regional, que es de acuerdo a lo que vimos arriba, es escribir solamente la respuesta correcta. Y listo. ¿Está difícil? Señora. No, señora. Bueno, entonces vamos a empezar a leer el mapa mental. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con la primera parte? ¿Qué es la literatura? La literatura se clasifica en géneros literarios que son narrativo, lírico y dramático. Listo. Narrativo. Espere, hasta ahí. Ahora, ¿cómo se transmite? Oral o escrita. Bien, se transmite en forma oral y escrita. Seguimos. Por medio de la oralidad o por medio de la escritura. Muy bien. ¿Qué más? Para relatar la creación del mundo, de la sociedad y las aventuras de los héroes. Ujú. Con el fin de conocer el pasado, explicar el origen, fundar religiones, crear códigos de conducta. Sí, continuamos. Por medio de aedos, datos, cantores y lugares. Listo, muy bien. ¿Ustedes saben qué son los aedos? No, señora. No, señora. No, señora. Entonces, los aedos eran unos poetas o cantores épicos de la antigua No, Grecia. señora. ¿Me alcanzaron a escuchar? Señora. Es una especie de Sí, señora. poeta, pero de la antigüedad. ¿Listo? Y los bardos era también un tipo de poeta, pero que recitaba los poemas en público, así como un declamador, podríamos decirlo en la actualidad, pero era obviamente del pueblo celta, también de la antigüedad.
En los cantores, ellos también hacían como declamaciones, pero con música, y los juglares también tenían esa condición, eran poetas antiguos. Bueno, entonces continuamos. Entonces hasta ahí entendimos que la literatura se transmite de manera oral o escrita, ¿verdad? Y oral tiene unas características. Una también es que se da de una generación a otra. Y en nuestra literatura, en nuestra riqueza, podemos encontrar, por ejemplo, mitos y leyendas, ¿cierto? Ahora revisemos un poquito la escrita. ¿Quién me quiere colaborar leyendo la escrita? Yo, profe Michael Durán. Listo, Michael. Escrita. Se transmite de forma escrita por medio de la escritura para presentar un canon que es lo más significativo de una cultura, civilización o un pueblo. Bien. Es decir, que esta tiene que usar necesariamente las letras. Y pues de aquí nacen obviamente los libros, ¿verdad? Los textos escritos. Teniendo en cuenta claro eso, entonces vamos a ver los géneros mayores o a recordar los géneros mayores. Ya habíamos dicho, su compañera nos dijo que existían el género narrativo, el lírico y el dramático. Otra personita que me hable del narrativo. Como la época que narra los hechos que los héroes y los combates de los pueblos. La epo, profe, no, ahí se le ve muy borroso. La epopeya, que incluye los elementos místicos. Profe, la puedes tomar. Cantares de gestas. Profe, la puede bajar otro, subirla otro poquitico. Que narran las Hazañas, hazañas caballeras medievales, cuantos que se unen narrativas breves basadas en hechos reales y no reales. Profe, ahí en un pedacito se ve borroso. O sea, no se ve nada. Se ve borroso ahí, solamente, o sea, no se ve nada y después sigue otro pedazo. Ahí, profe, donde se ve borroso. listo, terminaba ahí una narración breve. Basada en hechos reales y no reales. A ver, otra persona que está levantando por acá la mano. Y me va a hablar del género lírico. Creo que es Nicole Helves. Tiene una palabra, Nicole. Nicole, ¿tenías levantada la mano?
Profe, es que esto me está fallando acá la de esta, es que yo la intento bajar y otra vez se me sube. Listo, tranquila. Entonces, colabóranos, por favor, otra persona que está alzando la mano por acá ahorita. Bueno, Ángela, lea el género lírico. El género lírico como la balada, que se caracteriza por tener una estructura flexible, el treno, en el que se expresa dolor por la muerte de un ser querido. La gloga, que se caracteriza por utilizar el tópico del locus amoenus, el epigrama, que se caracteriza por ironizar acerca de personas o situaciones. Bueno, listo. Entonces, estos son clases, obviamente, de textos líricos, ¿no? El treno, la égloga, el epigrama. Bien. Por último, vamos a recordar entonces el género dramático. Y vamos a pedir el favor a quien haya alzado la mano ahorita. María Alejandra, ¿ya leyó? Valeria. El género dramático. Gracias, Valeria. Listo, profe. Entonces es el género dramático como la tragedia que se caracteriza porque los personajes son seres nobles dominados por grandes pasiones. Enfrentan al destino, y la comedia que se caracteriza porque los personajes son seres comunes, cotidianos, al final puede ser trágico. El entremés que se presenta al comienzo de las obras teatrales. Listo, perfecto. Vamos a leer entonces este otro pedacito que dice género literario y no literario. ¿Yo, profe? Sí, siga. John. El epigrama, que se caracteriza por ironizar acerca de personas o situaciones. Ya, no, la partecita donde dice género literario y no literario. Esta parte. Existen géneros tradicionales y géneros no literarios. Esta diferencia está dada por el propósito que tenga un escritor. Si busca informar, se habla de género no literario. Si lo más importante es la belleza del lenguaje, nos enfrentamos al género literario. Listo. En este orden de ideas, ustedes se acuerdan qué características entonces tenían el género literario, o tienen el género literario. Profe, se ve borroso. Listo. Vamos a darle aquí atrás para... Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un género literario o no literario? ¿El literario qué es? Aquel que cuenta con qué. Belleza. Es la belleza del Bien. lenguaje. Bien, entonces el género literario es aquel
cuyo texto, cuya producción tiene un objetivo, un propósito que es embellecer el lenguaje a través de la figura literaria. ¿Sí? Si es solamente para informar, ¿cierto? Como lo dice acá el texto, si busca solo informar, entonces ese texto, ese género es ¿qué? No literario. No literario. Entonces, en ese orden de ideas, podremos reconocer entonces que las noticias serían literarias o no literarias. No literarias. No literario. No literarias, muy bien. Bueno, pues ya tenemos claro eso. Vamos a leer un poquito sobre, regálenme un segundito. Vamos a colocar entonces, ¿qué es literatura? Van a escribir ahí en su cuaderno. Me toca dejar de compartir acá. Profe, ¿qué vamos a escribir? Es que no lo escuché bien. Sí. La literatura. ¿Qué es literatura, mejor dicho? A partir del siguiente texto vamos a definir qué es la literatura. Profe, ¿vamos a hacer el mapa conceptual o...? Perdón. Sí, Valerie, pero eso lo hacemos ahorita que termine la clase. Vamos a leer esta información. ¿Listo? Para que ustedes me digan entonces a partir de ahí qué es literatura. Vamos a ver quién me va a ayudar a leer. Una manita arriba quiero. Stephanie. Ya está viendo el texto, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, listo, Stephanie. La literatura y los géneros literarios. Desde siempre el hombre ha utilizado la palabra no solo para expresar sus sentimientos, sino para inventar historias. El uso de la palabra no siempre ha sido escrito. Desde las épocas remotas, la oralidad fue el sistema privilegiado para transmitir historias y saberes, así como el medio de comunicación más difundido y efectivo. La tradición oral comprende formas de narración como mitos, leyendas y fábulas, que luego de haberse difundido de generación en generación comenzaron a ser transcritas para conservarlas en el tiempo. Lo que conocemos como literatura fue entonces el medio más difundido para inventar historias, crear mundos y vivir aventuras que quizás nunca podríamos tener. Profe, ¿yo puedo leer qué es la literatura? Listo. Entonces, ¿qué resaltamos de ese párrafo, no? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Medio más difundido para investigar historias. Bueno, entonces que la tradición oral comprende diferentes formas y que ha sido difundido de generación en generación. Es el medio, la literatura como tal es el medio más difundido para inventar
historias, crear mundos y vivir aventuras que quizás nunca podríamos tener. Perfecto, entonces ahora nos vamos. Ay, perdón. Se me saltó mucho. Sí, la siguiente. ¿Qué literatura para poder entonces elaborar el concepto? Pues leerla yo, bro. ¿Quién dijo yo? Michael ya habló. Giancarlo Rico. Espérame que yo tengo aquí venitas abiertas. Está Valeria, ya no habían levantado la mano. Ahora sí, listo. Entonces ya empieza y luego revisamos con Valeria. ¿Qué es la literatura? El concepto de la literatura es difícil de encasillar en una única y específica definición. Para poder dar una explicación hay que tener en cuenta las distintas aceptaciones y cambios que ha tenido con el paso del tiempo. El término literatura significa letra de alfabeto y aparece hacia el siglo XII. con un sentido técnico de cosa escrita, no obstante, con la Edad Media su aceptación cambiaría a la de conocimiento de los libros. Finalmente, entre los siglos... Ay, que no me gusta esta cosa. 10 más 5 más 2, ¿cuál es? 17 y 18. 17. Tomaría su sentido actual consejos de obras escritas que tienen una dimensión estética, es decir, artística. Listo, Jan, gracias. Continuamos, Valeria. El hecho de entender la literatura como el arte del lenguaje y no como un texto práctico o informativo. Presupuso que un texto fuera literario no por el contenido en sí mismo, sino por las modalidades formales del lenguaje, la manera como se escriben las ideas y se expresa el mensaje. La literatura, al igual que todas las artes, está ligada al contexto y a la época en la cual se produce. No todos los escritos que encuentras van a tener la misma forma o el estilo. Cada periodo histórico demanda unas necesidades formales y una postura diferente sobre el mundo. La literatura es estática, pues el reflejo de una realidad cambiante. Para escribir sobre cada una de las realidades y sus necesidades. Los autores no siempre utilizan la misma forma de contar un hecho o de expresar un sentimiento. La estructura de estas obras van a ser entonces variables y para identificar estas diferencias surgió el concepto de género literario. Listo, perfecto. Entonces, a partir de ahí, ustedes deben elaborar el concepto de qué es literatura. Yo les voy a ayudar con la primera parte. Entonces, podemos escribir que la literatura es una manifestación artística. ¿La estamos escribiendo? Profe, ¿puede repetir? La literatura es una manifestación artística que nos permite tratar diferentes contenidos. Profe, qué pena, lo que pasa es que se me desconectó el internet, entonces hasta ahorita la escucho. A ver.
La literatura es una manifestación artística que nos permite tratar diferentes contenidos de distintas maneras o estilos. Eso es lo que dice en este párrafo nuestro querido escritor y filósofo francés. Nos quiso decir Jean-Paul que es literatura, entonces como eso, ¿no? La literatura es una manifestación artística, diferentes contenidos de distintas maneras o estilos. Bueno, ¿entendido qué debemos hacer a partir de ahí? Sí, profe. Sí. Profesora. Ya ahorita. Sí, profe. Bueno, No, profe. creo que se nos acabó el tiempo de la clase, si no estoy mal. O me quedan todavía 10 minutos. No, 8:50, ¿verdad? Ya se me acabó. Sí, profe, antes se acababa a las 8:40. Entonces estoy atrasada en la otra clase. Bueno, corazones, entonces ya ahorita les envío el videíto para que por favor respondan esta pregunta y les subo voy a tomar aquí un pantallazo, ya están esperando en la otra clase. Entonces, de acuerdo a la actividad, ya les envío esto así, solamente el pantallazo, para que vayan trabajando y me den tiempito mientras me desocupo con el otro grupo. ¿Listo, corazones? Bueno, listo. Bueno, profe. Bueno, un Chao, abrazo. profe. Chao, profe. Chao. Profe. Listo. Buen día. Ay, espérame un segundito, participantes. Descargar lista. Listo. Chao, muchachos. Chao. Chao, profe.